Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana. Vamos a compartir la palabra de Dios. En San Mateo 16, versículo 17 dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a hablar bajo el tema Cristo es la roca. Este es un tema bastante controversial. Algunas iglesias dicen que la roca es Pedro, como la Iglesia Católica así lo presenta. Pero nosotros vamos a ver a través de la palabra del Señor que la roca es Cristo Jesús. Y lo importante de este tema es que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está fundada en Él y no en Pedro. Por eso nos llamamos cristianos, si no nos llamáramos pedrianos. Vamos a ver allí, en primer lugar, en el capítulo 21 de Mateo, nos dice la palabra de Dios en el versículo 42. Jesús dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nos habla que Cristo es la piedra angular. La piedra angular en los tiempos antiguos era una piedra muy importante para las construcciones. Esa piedra era puesta en las esquinas de los edificios, de una casa o de lo que fuera. Pero para eso, encontrar una piedra angular era bien difícil, pero esa piedra era la piedra más importante que venía a ser para la construcción de un edificio. Y acá está hablando que el edificio, que es la iglesia, iba a ser construido en esa piedra angular que es Cristo Jesús, la roca importante. Y dice el versículo 48, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El que cayere sobre esta piedra está hablando de aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Nos está diciendo allí que va a ser edificado el que cayere sobre esta piedra, que es Cristo. Y sobre quien cayere la desmenuzará. Está hablando de los juicios de Cristo Jesús, de los enemigos, de aquellos que no quieren saber nada del camino del evangelio. Dice: les desmenuzará, les destruirá. Entonces, en esa porción bíblica nos está dando a entender que es Cristo la piedra principal, que es Cristo la piedra angular. También hay en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí nos está dando de una sola vez que Cristo va a ser el fundamento de nuestras vidas. También hay otra porción bíblica por acá en lo que es Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí vuelve a mencionar que la piedra del ángulo es Jesucristo. Lo que leíamos en Mateo 21, 42, allí vemos la relación de esas citas bíblicas. Y aquí dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia, que el edificio debe de ir bien coordinado. Eso habla de la edificación, de cómo nos ministramos unos a otros, de la edificación de los ministerios y de todo eso está hablando. Por eso dice: en quien el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Recordemos que allá en Efesios 4, donde Dios dice que por eso estableció pastores, maestros y evangelistas, dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, y todo eso habla. Entonces ahí está hablando de la iglesia que está fundada en Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Allí está hablando también de la iglesia. Le está diciendo a los de Éfeso, les está diciendo eso el apóstol Pablo. Y otra cita bíblica que nos menciona que Cristo es la piedra angular y que es la roca sobre quien iba a estar edificada la iglesia, lo dice el mismo Pedro. Está diciendo Pedro que él no es la roca. Dice en el capítulo 2, versículo 4: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. No desechemos esa piedra
Así como para Dios Cristo es precioso, para nosotros también debe serlo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo. Allí está hablando a la iglesia para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los que hemos sido edificados en esa roca también somos pequeñas piedritas, somos pequeñas piedras que estamos edificados también en Cristo Jesús y somos vivos porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Si no, estaríamos muertos. Entonces vemos allí que a través de esas citas bíblicas he leído 4 versículos donde nos dice que la roca es Cristo y nos está diciendo que es Pedro. Podemos ver también que en Pedro no puede ser él una roca. Pedro era un hombre común y corriente, igual con nosotros, con debilidades, escogido por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Igual que todo creyente, tenía un don que era el apostolado en un ministerio santo que Dios se lo había dado, pero eso no lo hace a él una roca, sino que la roca es Cristo Jesús. Nosotros estamos fundamentados sobre la roca, principalmente en su elección. Hemos sido fundamentados en su elección. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por su gracia hemos sido salvos, dice, y es un don de Dios y no de nosotros. Entonces estamos fundamentados en su elección, estamos fundamentados en su nacimiento. Dice su palabra, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El nacimiento espiritual lo da Cristo Jesús. La transformación no es una terapia psicológica, sino es el poder transformador de la palabra de Dios. Y allí nacemos del Espíritu Santo. Toda aquella obra mala, cuando nos arrepentimos, el Espíritu Santo nos ayuda a poder convertir nuestras vidas. Y Él dice, pues, el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua se refiere a su palabra. Dice en el capítulo 15 de San Juan, ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Hemos sido limpiados, hemos sido santificados por la palabra de Dios. También estamos fundamentados en su sacrificio. Por medio del sacrificio de Cristo, Él nos redimió. Eso significa que nos compró o significa libertar. Significa que Él nos compró y nos libertó del pecado. También por medio de su sacrificio, Él nos perdonó. Él pagó ese precio que había que pagar según la ley. Él pagó ese precio y también por medio de ese sacrificio nosotros hemos sido justificados. Significa que hemos sido presentados santos e inocentes delante de Dios. Así dice, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice Romanos 5. Tenemos todos esos privilegios por medio del sacrificio que Cristo Jesús. Estamos fundamentados en su poder de su resurrección también. Su palabra dice que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en Él con un cuerpo glorioso, dice la palabra de Dios. Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, fuéramos dignos de conmiseración, pero ahora Cristo Jesús ha resucitado. Primicia de los que durmieron fue hecho. Está diciendo que Él fue el primero que resucitó. Tuvo poder para resucitar a Lázaro y Él se levantó al tercer día. Estamos fundamentados en el poder de su resurrección, su poder sobre el pecado. Él nunca pecó, pudo vencer el pecado. Aún en este cuerpo de debilidad que vino como un hombre, pudo vencerlo. Entonces estamos fundamentados en su poder y en su resurrección. Venció al mismo Satanás. Él dijo, aquí yo tengo las llaves del Hades. Así que dice aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dice en Apocalipsis, el que estuvo muerto y se levantó al tercer día. Está hablando de ese poder del cual Cristo Jesús se levantó. Así que estamos fundamentados en Cristo. Cristo es la roca. Dios les bendiga.